Es, es el momento de arrancar el tema 8. Arrancamos con el siglo XIX y Sevilla, un siglo que va a ser especialmente complicado por todos los cambios que va a tener, que va a sufrir tanto España como la ciudad de Sevilla en este periodo. El primer periodo que nos vamos a encontrar prácticamente con el arranque del siglo XIX va a ser la Guerra de la Independencia. Es la guerra que el pueblo español lucha frente a las tropas napoleónicas y que marca en España el comienzo de la Edad Contemporánea. Como hemos hablado muchas veces, se van a buscar grandes momentos, grandes hitos en la historia que van a marcar especialmente los cambios de era o los cambios de periodo, ¿vale? Ya había elementos anteriores a 1808 que podrían marcar una introducción a la era contemporánea y vamos a encontrar posteriormente otros movimientos, eh, especialmente planteados con todo lo que es la restauración monárquica, en la que vamos a ver cómo esos movimientos, pues ya metidos en la edad moderna, huelen más a lo que sería la edad moderna que la edad contemporánea. En 1808 supone la ruptura con el antiguo régimen y termina con el triunfo de la Revolución Liberal. Bueno, pues el liberalismo es una filosofía política que considera la libertad del individuo como el objeto político más importante. Con esa premisa es un pensamiento que va a permitir el progreso y la reforma en las instituciones españolas. El liberalismo tiene su raíz en la Ilustración francesa y en el rechazo a los fundamentos del antiguo régimen. Cuando hablamos en historia del antiguo régimen, nos referimos a las monarquías absolutas y ese antiguo régimen, sus fundamentos eran el derecho divino de los reyes, es decir, ellos estaban ahí porque Dios los había puesto y que se encontraban en un estado hereditario, es decir, los hijos de los reyes puestos por Dios, pues están puestos también por Dios, y la religión católica que era la establecida, no pudiendo plantearse la libertad de culto. Hay que reconocer que España no estaba en su mejor momento. Había peleas entre Carlos IV y Fernando VII por el trono. En 1808 se produce el motín de Aranjuez y Fernando VII es proclamado rey. Hay por ahí un tal ministro Godoy de Carlos IV que va a estar jugando en la sombra con los conocidos como afrancesados para conspirar en busca de un beneficio propio. Y bueno, justo en la coronación de Fernando VII pues se produce la ocupación francesa. Veréis, Godoy había pactado con Napoleón que las tropas españolas, o sea, que las tropas francesas podrían cruzar España para conquistar Portugal, manteniendo España al margen. Como os imagináis y como sabéis, bueno, pues eso luego fue una treta, engañaron a Godoy y ya que pasaban por España y secuestrando al rey, pues se permitieron tomar el país. El 2 de mayo de 1812, 2 de mayo se graba este vídeo, pues se produce el alzamiento de los madrileños contra la presencia de las tropas de Napoleón en Madrid. Pero hemos de decir que el 2 de mayo se produce el alzamiento en Madrid, pero ya se había producido otros alzamientos en el resto de la península ibérica, en el resto de España principalmente, si queréis, y ya se estaba atacando a los franceses. De hecho, Andalucía fue uno de los focos más fuertes de pelea que se encontró el ejército francés. Si queréis saber más de un siglo de todo este primer periodo, yo os recomendaría que reviséis esta serie. Es una especie de South Park, que es un poco satírica y burlona, en la que lo que se llaman las crónicas de la Pepa, en la que lo que hace es un contexto histórico del entorno del 12. Esta serie se hizo intentando animar un poco el concepto del bicentenario, se hizo para el año 2012, creo que Canal Sur participó en ella y bueno, pues es una serie que os digo, en la sátira, en la broma, bastante curiosa, que os puede permitir entender de qué va o qué ocurrió con tranquilidad en este periodo. De 1810 a 1812, Sevilla, España, estuvo al mando de José Bonaparte, que es este señor que tenéis aquí abajo, ¿vale? Eh, Hermano de Napoleón, que fue coronado rey cuando se quita de en medio a Fernando VII. Es conocido como Pepe Botella. ¿Por qué? No lo sé. Pero bueno, el pueblo decidió llamarlo Pepe Botella, fue el objeto de la burla de los españoles, ya que lo consideraban un rey ilegítimo. ¿De acuerdo?
En Sevilla, la Junta Suprema de España y las Indias se creó utilizando una parte del Alcázar como base de operaciones. En agosto de 1812, os pido perdón por la errata, tropas formadas por portugueses e ingleses junto con españoles entran en Sevilla para alegría de los sevillanos. El ejército francés hizo obras bastante interesantes dentro de la ciudad de Sevilla, pero expolió brutalmente el patrimonio, siendo el gran culpable de ese expolio ese señor que tenéis ahí, que es el mariscal Soult, Cornelio Soult, el mariscal Soult, ¿vale? La guerra de la independencia española fue la primera gran guerra de guerrilla y aunque, bueno, como veis en el 12, en verano del 12, las tropas empiezan a retroceder, tenemos un hito que es anterior a ese verano del 12, que es la Constitución que se promulga el 12 de marzo de 1812 en Cádiz. Tiene dos principios básicos. La soberanía reside en la nación, no en el rey, lo cual ya es un cambio brutal y que tuvo que aceptar de primera el rey Fernando VII, pero a cambio de eso legitimaba a Fernando VII como rey. Esta constitución del 12 es la primera constitución española, pero se puede decir que es la primera constitución argentina, mexicana, colombiana, venezolana, uruguaya, chilena, ya que vinieron de todas las provincias americanas, los virreinatos americanos, vinieron representantes para firmar y promulgar también la Constitución. En marzo de 1814, las tropas aliadas restauran a Fernando VII. El pueblo español va a culpar a los liberales y a los ilustrados afrancesados de facilitar la ocupación napoleónica y de no combatir la guerra de la independencia. Esto va a provocar una restauración y Fernando VII, que era muy inteligente y era un gran estratega, aprovechó las circunstancias para volver a restaurar lo que es la monarquía absoluta, ¿de acuerdo? Y por supuesto, Tomás Madrid dio la bienvenida al rey. Como os decía, con su vuelta se castiga el liberalismo y se restaura ese poder absoluto del rey. La palabra del rey, ley. Los primeros años de su reinado pues fueron bastante difíciles porque, bueno, se vivía una economía muy complicada, había una gran crisis económica y, bueno, había una deficiente autoridad local. Pensad que Sevilla ya desde finales del siglo XVIII, del siglo XVIII ya estaba sufriendo la caída del comercio americano. La Revolución Liberal de 1820 no arregla nada y lo único que hace es agravar los problemas de la ciudad y encima lo que sí provocó grandes dramas para Sevilla fue que en este periodo de las revoluciones liberales se van a empezar a independizar colonias. Si os fijáis en este mapa, solamente Paraguay, que se independiza en el año 1811, fue la primera que, digamos, que no esperó a los reyes. El caso de Venezuela, por ejemplo, es curioso, tiene un primer arranque en 1811, una restauración y después en 1821 es cuando se culmina el proceso de independencia. ¿Qué es lo que pasa? Que con Fernando VII se enfadan, si queréis por definirlo así, todas las grandes colonias y se produce un rechazo absoluto en el momento que las colonias se sienten traicionadas cuando el monarca decide derogar la Constitución. Ahí tenéis campañas de Bolívar en la parte norte, que llegaría entre Venezuela y Lima, y San Martín, que es el libertador de Argentina y Chile, ¿vale? Todos van frente digamos, el ataque común de ambas tropas lo que procura es llegar a Lima, que es la capital del virreinato del Perú, ¿de acuerdo? Bueno, la ruptura de las colonias va a provocar una crisis muy fuerte a nivel político, institucional y, por supuesto, económico. Fernando VII, por estas cosas y por otras muchas más, es considerado el peor rey que jamás ha tenido España, de momento, porque nunca se sabe. Y bueno, la etapa final de su reinado tuvo, si queréis, un lado positivo. Hubo mejoras de urbanismo en la ciudad,
que no había habido casi en 300 años. Se crean nuevos paseos, se empiezan a pavimentar las calles principales y se instalan las farolas de hierro en la calle, que son las conocidas como farolas fernandinas, ¿vale? Tras el reinado de Fernando VII, bueno, pues el resto del siglo XVII, si empieza mal con todo el tema de la guerra de independencia, no va a seguir mejor. Y es que la muerte de Fernando VII sin un hijo varón va a provocar un problema dinástico. España en la Constitución tiene promulgada lo que es la ley sálica, por la cual el descendiente del rey siempre va a ser su hijo, su primer hijo varón. Fernando VII muere sin hijos varones y será su hija Isabel II la que suba al trono con la oposición de su tío don Carlos, lo que dará lugar a las conocidas como guerras carlistas, en las que lo que se proclama por parte de su tío es que él es el heredero legítimo del trono, aunque realmente eso no era así, ¿vale? La muerte prematura de Fernando VII hace que comience el reinado de Isabel II con lo que se conoce como la regencia de María Cristina, la esposa de Fernando VII. Y es que era demasiado joven, ¿vale? Entonces los partidarios de Carlos y sus descendientes fueron los conocidos como carlistas, que ya hemos hablado, ¿vale? Entonces, comentaros que Isabel II va a ser declarada reina con 13 años y se casa con 16. Reinó entre 1843 y 1868, un periodo de largas intrigas palaciegas, ¿vale? Isabel II es una de las reinas con más mala fama de probablemente nada que ver con la Isabel II británica, ¿vale? Interfiere en asuntos de política sin ningún tipo de problema, lo que la hizo bastante popular. Se exilia en 1868 y abdica en 1870 a favor de su hijo Alfonso XII. De su reinado es un grupo de textos y acuarelas satíricas conocida como los Borbones en pelota. Aquí tenéis un enlace a un texto que realmente os recomiendo que reviséis. Las imágenes son subiditas de tono, ¿vale? Es una sátira muy brusca a la sexualidad de la reina, a la sexualidad de su esposo, etcétera, etcétera. Y ha sido unos textos y unas imágenes atribuidas a Gustavo Adolfo Bécquer y a Valeriano Bécquer, ¿vale? Los dos autores sevillanos. La población en Sevilla en este periodo fue aumentando de una forma muy fuerte debido a que se empieza a producir un proceso de emigración del campo a la ciudad. Pero económicamente Sevilla no se va a recuperar del fin de las colonias, ¿vale? Las iniciativas empresariales estaban en manos extranjeras, quizás la fábrica de Pickman de la Cartuja pueda ser uno de esos grandes hitos, si queréis, y se va a mejorar la comunicación con el resultado de la aparición del ferrocarril. Pero el gran hito, si queréis, de este siglo va a ser que en el año 1846 un catalán y un vasco crearán lo que hoy es una de las tradiciones de la ciudad, que es la Feria de Abril de Sevilla, que arrancó como una feria agrícola y ganadera. En teoría hoy sería 2 de mayo, el segundo hito, pues hemos hablado del 2 de mayo como el día del alzamiento en Madrid, frente a las tropas francesas, y en 1846, hoy es sábado de feria, aunque como sabéis debido a la crisis del COVID-19, pues estamos metidos en casa. Pero bueno, aquí tenéis un poquito de lo que es la feria, ¿no? Lo que os decía, arranca como una feria de ganado que poco a poco va a ir cambiando y los sevillanos van a utilizar para convertirlo en una ocasión para la feria, para el disfrute, para la alegría, para bailar, cantar, beber, comer en familia y entre amigos. Volvamos para atrás. De la revolución a la restauración. Sevilla va a participar en la revolución que estalló en septiembre de 1868, que expulsa a Isabel II del trono, y va a ser su cuñado, el duque de Montpensier, uno de los que más abiertamente conspiró contra la reina, ¿vale? Los revolucionarios más violentos destruyen edificios civiles y van a quemar iglesias, ¿vale? Eso se sabe que se hizo en este periodo. En 1869 se promueve una nueva constitución y se va a establecer una monarquía democrática con el rey Amadeo de Saboya.
Aquí tenéis al bueno de Amadeo de Saboya, que va a fracasar en sus intentos de conseguir acuerdos entre los partidos políticos y abdicará en el año 1873, cuando se proclamará la Primera República, que fracasará en menos de 2 años. Cuando uno se para a mirar los problemas de la Primera República, pues puede ver cómo los problemas que tiene España en el tema de conseguir acuerdos entre partidos políticos, o si queréis esta viñeta que tenéis aquí entre el planteamiento de una república federal, como planteaban los catalanes, o una unitaria, como se planteaba desde Madrid, son de actualidad, ¿vale? El fracaso de intentos de acuerdo entre partidos políticos lo hemos tenido y lo tenemos muy recientemente. Los partidos políticos españoles parece que son incapaces en líneas generales de ponerse de acuerdo absolutamente en nada, y es muy triste, pero parece que llevamos más de 150 años siendo incapaces de ponernos de acuerdo en lo básico. Aquí tenéis a los ministros y al primer presidente de la República, a Prim, ¿vale? También tenéis que después, bueno, en 2 años que fueron bastante convulsos, yo os recomendaría que reviséis un poco más esa Primera República, porque permite entender muchos de los problemas que siguen hoy vivos en España. Se va a restaurar la monarquía y Alfonso XII es coronado rey en 1874. La estabilidad política combinada llega con una recuperación económica. En economía, bueno, pues se disminuyen los sectores tradicionales como el textil y la metalurgia, el comercio continuó siendo actividad importante, hablo en Sevilla, atrae gente del campo en busca de una vida más cómoda. Se produce en este periodo, bueno, se produjo no en tiempos de Alfonso XII, pero se produce la donación del jardín del Palacio de San Telmo al público, lo que hoy es el Palacio de parte del Parque de María Luisa. Se mejoran los muelles, se crea una mejora en el alumbrado público y se introduce el teléfono en la ciudad. Con esta parte damos por cerrada con este texto. Ya os digo que quedan muchas cosas que contar en un siglo tan complicado, pero bueno, con que tengáis una idea general para mí es suficiente. Bueno, pues ya continuaremos con la pintura del siglo XIX en el segundo bloque, ¿vale? Pero eso será en otro momento. Nos vemos pronto.